El 5 de noviembre, el Virtual Telescope Project publicó dos nuevas imágenes del objeto interestelar 3I/diagonal Atlas, y lo que revelaron ha dejado a la comunidad científica sumida en una mezcla de fascinación y desconcierto. En las capturas, Atlas aparece como una fuente compacta de luz, limpia, sin la característica cabellera o cola que cualquier cometa activo debería mostrar. Pero lo más desconcertante es que su aspecto apenas ha cambiado desde las observaciones del telescopio espacial Hubble en julio de 2025. Para un cuerpo que debió perder, al menos, un 13% de su masa total, es decir, más de 5.000 millones de toneladas de material, la ausencia de una nube visible de gas o polvo resulta casi imposible de explicar. El astrofísico de Harvard Avi Loeb, conocido por sus estudios sobre objetos interestelares, ofreció un cálculo simple pero revelador. Si un cuerpo como Atlas realmente estuviera expulsando gas suficiente para generar la aceleración detectada, debería verse envuelto en una nube gigantesca y brillante, visible incluso con telescopios de aficionados. Sin embargo, no hay nada de eso. Atlas continúa mostrándose como un punto de luz limpio y estable, sin los rastros difusos que acompañan a los cometas ordinarios. Para ponerlo en perspectiva, basta comparar con el cometa Lehmen, un cometa común del sistema solar. En las imágenes de Lehmen, se observa la típica cola luminosa apuntando en dirección opuesta al Sol, formada por el empuje del viento solar sobre el gas y el polvo. Pero Atlas desafía esta norma básica, se mantiene misteriosamente pulcro, sin señales de desgasificación, sin indicios visuales de pérdida de material. Y sin embargo, está acelerando. Esa es la parte más difícil de comprender. El 29 de octubre, mientras alcanzaba su punto más cercano al Sol, Atlas comenzó a acelerar en una forma que no encaja con las leyes gravitacionales conocidas. Según un informe del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, JPL, su posición real se desvió 4 segundos de arco respecto a la órbita predicha. Puede parecer una diferencia mínima, pero a una distancia de 203 millones de kilómetros, equivale a un error colosal. Las mediciones confirman que la aceleración no ocurre en una sola dirección, hay un empuje hacia afuera del Sol y otro lateral, como si algo estuviera impulsándolo con precisión doble. En un mes, Atlas se ha desplazado más de 80 kilómetros fuera de su trayectoria esperada, una cifra que ha desconcertado incluso a los ingenieros de la NASA. La agencia asegura que su órbita no representa amenaza alguna para la Tierra, y que el único acercamiento relevante sería con Júpiter, alrededor de marzo de 2026. Pero, más allá de las garantías oficiales, la pregunta persiste: ¿qué está provocando este empuje invisible? La explicación más inmediata sería la expulsión de gas. Cuando el hielo de un cometa se calienta, se transforma en vapor y escapa como un micropropulsor natural. Sin embargo, los cálculos de Loeb indican que la cantidad de gas necesaria para justificar la aceleración de Atlas es tan inmensa que debería haberse formado una nube visible de varios millones de kilómetros de extensión. Esa nube no existe. Durante los próximos meses, decenas de observatorios, incluidos el telescopio espacial James Webb, el Hubble y varios telescopios terrestres en Chile, Hawái y Europa, estarán apuntando hacia Atlas para resolver este misterio. El 19 de diciembre, cuando el objeto alcance su punto más cercano a la Tierra, se espera una de las campañas de observación más grandes de los últimos años. Si aparece una nube de gas, el misterio podría resolverse parcialmente. Pero si no lo hace, la comunidad científica tendrá que considerar posibilidades que van más allá de los modelos naturales. No sería la primera vez que ocurre algo parecido. En 2017, el objeto interestelar Oumuamua mostró una aceleración similar sin signos de desgasificación. El telescopio Spitzer no detectó vapor, polvo ni cola. Aquello ya fue una paradoja. Atlas, sin embargo, va aún más lejos. Además de su aceleración inexplicable, exhibe dos comportamientos que desafían toda explicación física conocida. El primero tiene que ver con su brillo anómalo. Los cometas suelen aumentar su luminosidad siguiendo una ley de potencia entre -2 y -3 al acercarse al Sol. Atlas, en cambio, se iluminó con una potencia de -7, duplicando la intensidad esperada. Ningún otro cuerpo conocido lo ha hecho. El segundo fenómeno es su color.
Mientras que el polvo natural tiende a enrojecer la luz solar reflejada, Atlas brilla con un tono azulado, incluso más azul que el propio Sol. Esto no tiene sentido, ya que una superficie fría debería emitir luz rojiza, no azul. Solo una emisión directa de gases ionizados o materiales metálicos podría producir algo así, y eso, a su vez, abriría otra incógnita: ¿qué clase de material compone realmente su superficie? Algunos espectros preliminares indican una proporción de níquel mucho mayor que la de hierro, un dato extremadamente raro en cuerpos naturales. Las aleaciones con más níquel que hierro son típicas de materiales creados a altas temperaturas, como los usados en turbinas o fuselajes espaciales, no en cometas formados de hielo y roca. Otro aspecto desconcertante es su órbita casi perfecta. Atlas viaja con una inclinación de apenas 5 grados respecto al plano de la eclíptica, el mismo donde se mueven los planetas. Para un objeto proveniente del espacio interestelar, esto es extraordinariamente improbable. La mayoría de los cuerpos que entran al sistema solar desde fuera llegan desde trayectorias aleatorias, con ángulos altos e impredecibles. Que Atlas haya ingresado casi paralelo al plano planetario es equivalente a acertar con una aguja en movimiento dentro de otra aguja. A eso se suma un fenómeno observado en julio y agosto de 2025, cuando varios observatorios detectaron un chorro de material disparándose directamente hacia el Sol. Esto es contrario a la física cometaria básica. Los cometas siempre muestran una cola apuntando en sentido contrario al Sol, impulsada por la radiación solar. Pero Atlas lo hizo al revés, como si emitiera materia de forma deliberada hacia la fuente de calor. La polarización de su luz también es inédita. La luz reflejada por cometas naturales sigue patrones bien conocidos. Atlas no. Su luz está polarizada de un modo que no coincide con ningún otro objeto registrado, lo que sugiere una estructura superficial completamente distinta, quizás con paneles planos o superficies pulidas. Algunos astrónomos incluso han especulado que podría tratarse de estructuras reflectantes o geométricas con fines desconocidos. El misterio se profundiza con una coincidencia asombrosa. Atlas procede de la misma región del cielo desde la que, en 1977, se detectó la famosa señal WOW. Un estallido de radio que durante décadas ha intrigado a los científicos. La coincidencia espacial entre ambos eventos es tan precisa que muchos investigadores consideran que no puede ignorarse. Si existe una relación, podría tratarse de un fenómeno periódico, una especie de ciclo cósmico que se repite cada ciertas décadas. Otros investigadores van más allá y sugieren que Atlas podría no moverse de manera aleatoria, sino siguiendo un trayecto premeditado. Su paso junto a Marte, Venus y Júpiter, evitando a la Tierra durante el perihelio, parece demasiado exacto para ser coincidencia. Algunos creen que podría estar recolectando información gravitacional o electromagnética de los planetas, como si cartografiara el sistema solar. El telescopio espacial James Webb, con sus sensores infrarrojos, ha detectado que la temperatura de Atlas es sorprendentemente alta. Su luz azulada sugiere emisiones que superan los 5800 Kelvin, el equivalente a la temperatura superficial del Sol. Ningún objeto no estelar puede alcanzar esas energías sin una fuente activa interna. Por otro lado, los análisis espectrales no han detectado vapor de agua, ni siquiera en pequeñas cantidades. Esto contradice el concepto fundamental de cometa, pues estos cuerpos son básicamente hielo sucio. Atlas, en cambio, parece seco, cubierto por una capa refractaria que evita la evaporación. Si se confirma, sería el primer objeto de este tipo con un escudo térmico artificial o mineral. En los foros científicos más reservados circulan teorías que, aunque suenan osadas, parten de los propios datos observacionales. Una de ellas plantea que Atlas podría ser una sonda automatizada de origen antiguo, diseñada para estudiar o registrar civilizaciones que alcanzan cierto nivel tecnológico. Según esta hipótesis, cuando una especie alcanza el dominio de la energía nuclear o la comunicación interestelar, una baliza sería activada en el espacio profundo para observarla. Otros la llaman simplemente el guardián silencioso. De momento, nadie puede confirmar si estas suposiciones son correctas. Lo que sí es cierto es que Atlas no se comporta como ningún otro cuerpo natural observado hasta hoy. Su aceleración sin cola visible, su brillo excesivo, su color, su temperatura,
su composición metálica y su trayectoria improbable desafían no solo a los modelos cometarios, sino a la física conocida. En las próximas semanas, cuando se acerque a la Tierra, los telescopios más poderosos del mundo, entre ellos el James Webb y el Hubble, apuntarán nuevamente hacia él. Si finalmente se detecta la nube de gas esperada, sabremos que, aunque extraño, Atlas sigue siendo un cometa natural con una composición atípica. Pero si no hay rastro de esa nube, si su brillo y su comportamiento siguen sin explicación, la ciencia tendrá que admitir que está observando algo completamente nuevo. Sea lo que sea, el 19 de diciembre podría marcar un antes y un después en la historia de la exploración espacial. Ese día, la humanidad podría confirmar que 3/Atlas es el tercer visitante interestelar documentado, o algo más. Algo que no se formó por azar, algo que viaja con propósito. Quizá no estemos mirando un cometa, sino una obra antigua de ingeniería cósmica, moviéndose en silencio entre las estrellas, observándonos con la misma curiosidad con la que nosotros la observamos ahora. Porque lo más inquietante no es lo que vemos, sino lo que aún no podemos explicar. Y cada vez más, 3/Atlas parece recordarnos que el universo todavía guarda secretos que la ciencia apenas empieza a rozar.